Muy buenas tardes, sean bienvenidos a los pasajes polifónicos. Este 29 de noviembre ya finalizando el mes, pero tenemos a finalizar la primera temporada del programa en esta séptima edición, así que el 7 de la buena suerte. Tenemos una invitada especial con las que nos va a ayudar a cerrar con broche de oro. Ella es Natalia Serna, conocida artísticamente como La Muna, estudia aquí en la Unison, estudia música, es cantautora, de hecho acaba de sacar el último EP, el 2023, y también, por si fuera poco, también tiene una biblioteca comunitaria de María Almendro, y la tenemos invitada para que nos conozca, para conocerla, perdón, y también para que nos conozca el público, claro, es parte de, y nos hable un poco de tantos proyectos que tiene, y sobre todo lo multidisciplinario que puede haber en ambos. Natalia, gracias por estar con nosotros. No, a ti, Juan, muchas gracias por recibirme. Y sí, pues el otro día estábamos hablando como de tantas cosas que podríamos hablar, ¿no? Sí. Igual vos con la literatura, si empezamos por la música, por la literatura infantil, por los problemas políticos del país, por la migración, por la novela. De hecho, sí, pensaba, yo creo que de las pláticas que hemos tenido, más ganas de haber tenido algo para haber grabado y ver ensamblado el programa. Y siempre es así como que a lo mejor ya tener como que el programa como tal, no te limita el programa, sino sigues un cierto tipo de protocolo. Está como ahorita empecé, agarrando aire para empezar, entonces cuando fluye natural una plática, pues no es así comúnmente. Pero ahorita que tocas la música, tu trayectoria, me comentas que empieza el 2008. Claro. Desde antes, tú ya haces música, pero decides estudiar, ¿qué será aquí en Unison hace 2 años? Pues mira, yo creo que los que tenemos como la inquietud por la creación artística, como que es algo que nacemos, ¿no? Entonces, yo desde muy pequeña, antes de agarrar una guitarra, como que hacía poemas, escribía ensayos, novelas, cositas. Y después de chica, como ya ves, en la adolescencia nos pica el bicho así del rock alternativo y de la música. Y pues nada, y como que me agarró la música, ¿no? Entonces me busqué una guitarra, yo creo como a los 12 años, pues con 2, 3 acordes, yo me puse a escribir canciones. Y siempre fui bien floja para estudiar música, o sea, de verdad que no se me da en lo más mínimo. Yo me sorprendo de mis compañeros y de amigos músicos que tengo que tienen una virtuosidad, o sea, gente que escucha algo y lo copia, pero yo siempre fui bien floja para estudiar, o sea, a mí me dabas 3 acordes y escribía una canción, escribía un disco entero, con 3 acordes, y después podía escribir otro y así, y me acuerdo que compré esas caseteras que ya no las venden, que era una maquinita con un cassette que uno le metía y ahí grababas tus discos, ¿no? Grababas, regresabas así, te echabas para atrás, grababas otra pista, y así en el baño de mi casa. Y entonces, pues, como que me gustaba a mí siempre escribir canciones y cantar. Y de niña, bueno, como que todos traemos nuestra espinita ahí que cargamos, ¿no? Vivía muy enferma de la garganta y todavía tengo muchos problemas con la garganta por otros temas de salud. Entonces de niña nunca podía cantar porque mis tías me decían, es que te vas a molestar las amígdalas y te vas a irritar y no debes cantar. Entonces los niños en el coro todos cantando y yo no podía cantar, pues yo siempre vivía con amigdalitis, anginas inflamadas que dicen acá. Entonces, pues yo creo que a mí la música me agarró, a los que nos agarra la música eso no nos suelta, eso es una cosa muy fuerte. Hay quien le agarra la poesía o la literatura, ¿no? Y yo, pues, ya decidiendo una carrera, la verdad no se me ocurrió estudiar música y lo intenté cuando estudié sociología en la Universidad de Illinois en Chicago. Tomé 2 clases de solfeo y mi maestro era un ruso, me acuerdo mucho, Zvonimir Tot, y la verdad me iba muy bien en la uni, pero en esa clase así fracasé, me acuerdo que me decía el maestro, ya date de baja. Y entonces, bueno, en la universidad sí, traté de tomar algo de teoría musical, no mucho, pero tenía como un proyecto musical de una banda de rock, y vivía en un barrio maravilloso que fue lo que me viene trayendo a este país originalmente, que es un barrio en el sur de Chicago que se llama Pilsen, y era un barrio divino, pues de casas culturales, de una migración mexicana muy grande, de mucha efervescencia pues cultural. Yo tenía una banda de rock y todos los integrantes eran de un país diferente latinoamericano, ¿no?
chileno, guatemalteco, ecuatoriano, mexicano. Y bueno, digamos que la música siempre ha sido como refugio para mí, ¿no? Como para expresar lo que uno trae. Y seguí, ¿no? Seguí siempre escribiendo, tocando. Pero es que es una historia larga con tantas vueltas. El caso es, nos podemos regresar por allá atrás, pero en el año pasado o antepasado, después de como mucha relación con la música y proyectos, me di cuenta que la música es algo que me va a acompañar toda la vida. Y entonces en ese sentido, si voy a seguir escribiendo, quiero poder hacerlo de la mejor manera posible. Entonces como que dije, bueno, si es algo que va a estar conmigo siempre, voy a procurar trabajar el aspecto técnico del conocimiento, de la teoría, del lenguaje de la música, para poder seguir escribiendo de mejor manera en realidad, porque yo por mucho tiempo estuve como en con una relación amor-odio con la música, ¿no? Con algo que amas, pero sientes que un poco te tiene agarrado el cuello, no puedes soltar, yo creo. Entonces, ha sido un proceso largo, esta etapa en la que estoy ahora en la música, que es muy diferente a la que estaba cuando estaba en la universidad, en realidad. Fíjate, bueno, también poniendo en contexto, eres originaria de Colombia, para que los que lo estén escuchando, y estás aquí en Sonora desde hace algunos años, pero por ahí va la pregunta. ¿Te ha tocado desaprender cosas ahorita que estás estudiando música como tal? ¿Has complementado? ¿Hay cosas que dices, me quedo como creaba musicalmente anteriormente? Porque es muy diferente empezar sin la teoría allá con la teoría. O sea, ¿cómo es el proceso? ¿Realmente te termina de complementar o si hay cosas que pueden friccionar de repente? Sí, bueno, mira, es como un parto, como cualquier tipo de... Cuando hay un parto, hay un proceso como de presión que se siente, ¿no? Para dar a luz algo. Y es lo mismo con las formaciones en las disciplinas, yo creo. El proceso de aprender algo no es precisamente agradable, ¿no? O sea, te comprime, te oprime la experiencia y es un formato rígido de entender y copiar, básicamente. Yo siento que, bueno, yo tenía eso claro, no tenía la idea de que iba a ser una experiencia precisamente como tan agradable, porque la música clásica así es, pues como la enseñan. Pero yo creo que eso da que, como en cualquier disciplina, o sea, el trabajar el aspecto técnico y que tú tengas más seguridad y más confianza en eso, te libera para poder crear y tener más vocabulario. Entonces, bueno, pensando en los pintores, por ejemplo, o sea, el Greco, no sé si has visto la obra del Greco o Picasso, cualquiera de ellos, o sea, tenían grandes ideas, pero esas grandes ideas no habrían sido mucho sin la capacidad técnica que tenían, que tenían una enorme formación técnica y de muchas horas de copiar cosas que seguramente no les gustaban mucho, ¿no? Entonces uno un poco se amarra y dice, son 4 años, me aguanto, pero sí, no. Sí, porque en ese aspecto es parecido a la literatura. Hay escritores, grandes escritores que a lo mejor no tuvieron una escuela en un inicio de letras y después ves la biografía y terminan estudiando letras y creo que profesionalizan más o agarran más técnicas. O mira, tal vez no van, o sea, hay grandes músicos que no fueron a la universidad, pero eso no quiere decir que no sean maestros de la técnica, nomás no usaron la uni para conocer esa técnica, ¿no? Entonces hay músicos muy virtuosos que no pasaron por la academia, pero que conocen bien, y yo tengo amigos así, que yo digo, no, o sea, ninguna escuela formal, pero es porque ellos escuchan y copian, repiten, estudian, analizan, ¿no? Y bueno, lo aprenden por otro lado nomás. Es otra forma de aprender así como tal. Sí, tenía esa duda porque creo que, bueno, en las artes se da mucho, porque ya es que es un poco más libre el empezar a crear, pero ya ver una escuela, pues ya te da otro contexto. Y siguiendo con los contextos, tú has escrito, por ejemplo, en diferentes países, canciones, compuesto. ¿Cómo es tu perspectiva? ¿Ha sido mucho diferente o se mantiene un hilo en común donde tú creas de nuevo contenido? ¿Sabes que en tal parte me gustó más escribir? O sea, fue como que hice mi conexión. Sí, pues fíjate, lo que pasa es que los discos son reflejos de etapas de la vida. Entonces, cuando yo terminé la universidad, mi inquietud
fundamental era un tema como de la espiritualidad, ¿no? Estaba como una búsqueda muy intensa de Dios. Entonces, más bien el hilo conductor de todo el trabajo es como esta búsqueda de Dios que después se transforma como en una búsqueda en lo político o en lo social, ¿no? Y yo creo que los discos como que reflejan el estado en el que uno está en esa búsqueda. Entonces, en el 2000, ¿qué año fue eso? Ay, han pasado tantas cosas. ¿Estamos en qué año? En el 2008 terminé la universidad, por ejemplo. Yo terminé la uni y yo me fui a Chile en el 2010. Y en estos años como que este tema de la búsqueda de Dios era muy fuerte, y ese disco entonces es un disco como muy personal, muy íntimo, ¿no? Como de preguntas muy personales. Y ese disco le tengo mucho cariño porque siento que fue un tiempo muy rico en crecimiento. Entonces yo creo que cada disco va, ¿no?, te va reflejando diferentes cosas dependiendo de los estados de la vida en los que estés. Y bueno, ese disco no tiene nada, no es que no tenga nada que ver, pero es otra etapa y no tiene nada que ver, digamos, con el disco que escribí aquí en La Frontera, que son crónicas de personas que han sido migrantes o deportadas, y es un disco al que tengo mucho cariño porque, digamos que yo a veces digo que me siento más yo misma cuando estoy en la vida del otro. Entonces, cuando te desdoblas de ti mismo, sí, y ya estás como tan en la plática con el otro y vas absorbiendo su historia, que la haces tan propia que la sientes como propia. Ese proceso a mí me gusta harto, ¿no? Como escuchar las historias, sobre todo historias que se quedan en las periferias. Y entonces ese disco es un disco de crónicas que está parado en la frontera, que está mirando este mundo como tan doloroso, tan hostil, tan trágico, pero también tan luminoso, y ese disco le tengo mucho cariño. ¿Es el de Ay de ti Sonora o es así? Ese disco de Ay de ti Sonora viene después de un disco que se llama Corazón Norte. Corazón, ok. Sí, ese disco de Corazón Norte lo hice en Nogales. Bueno, en realidad lo grabé aquí en Hermosillo, pero esas canciones salen de 2 años de vivir en Nogales, como en un proyecto de atención a migrantes allá. Oye, Natalia, ahorita que platicas de toda tu movilidad, ¿qué te lleva aquí a Sonora? Ahora sí que quedarte aquí en Sonora y ponerte bien el sombrero y decir, aquí me quedo en Sonora. Después de conocer varias partes, sí, lugares, o sea, hacer tu nicho aquí en Sonora. Pues, para regresarnos de cómo llegué yo a México, yo estudié, o sea, yo viví en Estados Unidos y me graduó de la universidad en el 2008. En el 2008 hubo un colapso financiero en Estados Unidos por las cosas que se les ocurren hacer a los bancos, y eso fue generando una bolita de nieve que propició toda esta hostilidad hacia la población migrante, en particular a los mexicanos, pues, que fueron los primeros afectados. Entonces llegó una ola de violencia contra el pueblo mexicano muy dura, o sea, de terror, de una cosa que uno no se explica. Es una cosa que yo no me explico, pero de repente yo me gradué en el 2008 de la universidad. Yo vivía en un barrio mexicano, mi primer noviecito era un mexicano indocumentado, después me enteré que indocumentado, y empezaron a detener gente, a meter gente a las cárceles, a deportarlas, o sea, a hacer retenes en las carreteras, cosas que no habíamos visto. Entonces a mí me entró una chispa como de inquietud de entender cuál era la relación de México entre Estados Unidos, cuál era la dinámica de la frontera. Y en el 2009, viendo un documental sobre la migración en México y el desierto de Sonora, yo decido venir a hacer un voluntariado al desierto de Arizona, y me quedé con unos anarquistas por allá en el desierto que tenían un campamento donde auxilian gente perdida, esencialmente. Entonces yo llegué con estos morros a este campamento en el 2009, y de ahí yo quería saber cuál era la experiencia que la gente tenía migrando por México, ¿no?, en los trenes de carga. Entonces de ahí, del campamento, pasé por Hermosillo y me fui a Veracruz, como toda una turista, porque siendo latinoamericana en realidad nunca había venido a México y no sabía yo nada de México. Y en Veracruz termino haciendo un viaje en un tren de carga con los muchachos nicaragüenses. Y bueno, esa experiencia como de la migración a mí me quedó muy arraigada hay como experiencias que te marcan en la vida para siempre. Entonces, a mí esa experiencia me marcó y me fui de México, pero me quedé con el gusanito como de esta experiencia que había tenido en la frontera, como de todo esto. Entonces, después de varias crisis espirituales, esencialmente,
decido que tengo que decidir qué hacer con mi vida, pues esencialmente, y decido que lo que tenía sentido era llegar a la frontera y atender a los migrantes en un proyecto humanitario. Entonces, bueno, en Nogales estuve muchos años, pero para los que vivimos en frontera, te la pasas apagando incendios esencialmente. O sea, uno nunca llega a la raíz de los problemas. Te la pasas apagando incendios sin poder llegar a la raíz de los problemas y siempre como rogando porque a los gringos se les dé por cambiar la política migratoria en Washington y sintiéndote totalmente impotente ante la realidad de que te llegan papás deportados y no tienen ningún camino para volver a Estados Unidos, no cometieron ningún crimen y de repente de un día para otro perdieron a la familia. Y dices, qué cabrón, ¿eh? Entonces, después de uno estar, mi reacción, o sea, después de estar tantos años dentro de la institucionalidad, de ver cómo todas estas políticas son tan nefastas y cómo uno no logra nada, dije, vamos a volver al barrio en realidad. Yo creo que esa fue mi pensar. Queremos cambiar el mundo, pero Juan y yo sabemos que hay un basurero al lado de la casa que no podemos arreglar, pues. Entonces yo dije, la neta, vamos a hacer algo a una escala más llevadera. Vamos a trabajar en un barrio, vamos a hacer un hogar, vamos a hacer como una biblioteca, vamos a hacer algo a escala vecindario. Ni vecindario, cuadra. Entonces, yo creo que con esa idea yo dije, pues me tengo que quedar en algún lado, porque ya había dado vueltas por el país como loca, ¿no? Y hay mucho lugar bonito en México, pero pues, yo, por alguna razón, los sonorenses a mí, no sé, fue como un match, ¿no? El sonorense tiene su magia, es una persona muy noble y aquí yo tenía amigos que quería mucho. Entonces, pues me quedé, dije, me tengo que quedar en algún lugar, pues ya no puedo seguirme dando tantas vueltas. Me quedé en Hermosillo, por eso en realidad, porque ya tenía amigos y le tenía cariño a la gente acá. Y con la idea de tratar de hacer algo, pues, de tratar de hacer algo en lo social, pero a una escala familiar, vecinal, ¿no? Y tratar de incidir en la realidad que ves cada día, ¿no? Con la que puedes hacer algo. Claro, empezar como dices tú por escalas, porque a veces de lo más mínimo estamos dándonos un tiro ahí, ya un poco lo complicado, pero pienso que se van haciendo conexiones al final de cuentas y paso del tiempo, donde ya se puede llegar a esa proyección más elevada, en el que sabes que ya se vuelve uno un miembro de la comunidad. Yo pienso que ya eres miembro de la comunidad, ya Casa Almendro lo ubican, y es algo que va llevando tiempo y va a llevar, y el rato va a ser, porque es en el centro, ahora sí que en el mero corazón de la ciudad, y creo que es algo bien asertivo, porque ¿qué encuentras en el centro? Mejor puros bares o lugares muy de pasar y encontrar así que hacer un nicho ahí. ¿Cómo ha sido la experiencia con los niños, los que han ido? ¿Cómo ha sido el acercamiento con los padres de familia? Sí, ha sido bonito, ¿no? Porque la casa, entonces cuando llego a Hermosillo, en el 2019 tuve la fortuna de poder adquirir esta casa en la que vivo, que es su casa. Y yo siempre tenía un sueño de una casa grande, vieja, que pudiera ofrecer hospitalidad. En principio, el primer proyecto en realidad era un proyecto de hospitalidad a familias solicitantes de refugio. Y en el 2019 llegó mucha gente en esa categoría, solicitando refugio. Y yo dije, bueno, hay que tener una casa que sea para una familia, que los acoja por una temporada larga, pero si esa familia tiene niños, hay que asegurarse de que esos niños se encuentren con los niños vecinos. Y hay que asegurarse de que los vecinos se apropien de la casa. Porque muchas veces pasan las dinámicas de albergues para personas en situación de movilidad que generan como una brecha entre el vecindario y el albergue. Eso no es bueno. Tiene que ser que esos espacios estén integrados a las comunidades. Entonces yo decía, yo quiero que los vecinos se apropien del espacio, lo sientan suyo, que cuando llegue una familia yo pueda llamar a la vecina y decirle, oye, llegó una familia, no tienes una bolsa de arroz, y que ellos... Claro. Y es lo que pasa en realidad, sí nos ha ido muy bien. Entonces ha sido bonito. Bueno, originalmente yo pensé como más en una biblioteca, es más un club social para los niños, o sea, van y juegan dominó, juegan cartas, pero sí ha funcionado con este tema de
tener un espacio para conocernos como vecinos, ¿no? Que yo creo que es el gran desafío cada vez más en las ciudades, que la gente está muy separada una de otra. Sí, pienso que ahorita con todo lo que comentas, llegas a un lugar diferente y te apropias. ¿Cómo es el sentido de identidad para ti? Ahora sí, ¿cuál es un origen o cuando dice uno, soy de Colombia, pero yo siento que te sientes bien hermosillense y se me olvida? Ahorita llegué, presenté, ella es Natalia, mi Hermosillo. ¿En qué momento se rompe la frontera y sabes que el ser humano es donde es, en cualquier parte? ¿Cómo lo podrías? Sí, ese tema para mí es como muy, ay, no sé, es complicado porque pues yo de niña llegué a Colombia a los 4 años, entonces yo siempre entendía el español, pero hablaba el inglés, pero en Colombia, pues yo llegué de niña, de chiquita a Colombia, yo me sentía colombiana, pero yo físicamente era muy rubia. O sea, los niños no me veían un poquito como de fuera, ¿no? Me hacían bullying porque yo era güerita de ojos azules. Y cuando llegué a Estados Unidos, a la prepa, pues yo decía, pues yo soy gringa, pero los niños también me veían raro porque hablaban como un inglés demasiado elegante. Yo no pensaba que era elegante, nomás que yo no sabía cómo hablaban los morros en Chicago, ¿no? Entonces, yo creo que en realidad mi identidad siempre ha sido un poco de estar entre espacios. Esa es la identidad que a mí me identifica, estar entre mundos diferentes. Mi papá es de un pueblo de Colombia, mi mamá es de un pueblo de Estados Unidos. Entonces, como que las fronteras en realidad son como algo muy natural para mi personalidad y me gustan sobre todo las periferias, ¿no? Me encantan los espacios que de pronto no hacen parte de la cotidianidad, ¿no? Y lo otro es que yo no me identifico tanto. Bueno, México a mí se me hace maravilloso porque creo que es un país muy noble y que hay un espíritu muy particular que tienen los mexicanos, muy bonito. Pero yo, más allá de identificarme como colombiana o estadounidense o de un país, creo que me identifico con un imaginario, con una forma de imaginarme el mundo, ¿no? Como una imaginación muy utópica, ¿no? Como estos relatos que son como de repente de las utopías o del primer jardín de Edén, como este imaginario que es muy del judio-cristianismo, como de, ¿no? Las últimas escenas tienen que ver con crear un jardín en medio de la ciudad que va a sanar al mundo otra vez. Como que el imaginario utópico a mí me llama mucho, ¿no? Y yo creo que uno busca crear utopías en lugares que no son utópicas. Que no son imposibles. O sea, eso sí, Hermosillo uno no lo llama por tener todo resuelto, lo llama en parte pues por los problemas. Sí. ¿Sí? Porque ahí, y yo lo veo en la ciudad, hay gente haciendo cosas en tantas áreas, gente que se toma la Sauceda, gente que se preocupa por el Madero, gente o sea, hay iniciativas, mucha iniciativa ciudadana justamente por la necesidad y que la gente se apropia de los espacios y los proyectos, y eso a mí se me hace muy rico de la ciudad. Hay mucho por hacer, yo creo que eso es mucho de lo atractivo de aquí. Sí. Natalia, el tiempo se nos agota, pero antes de eso, quisiera si tienes algo que compartirnos que puedas tocar ahorita. Gracias, radioescuchas, por sintonizarnos. Recuerden sintonizarnos todos los miércoles a las 6:30 p.m. Este es el último episodio, que sí que lo vamos a despedir con algo de una pieza musical de Natalia. Gracias, Juan. Bueno, esta canción se llama ABBA, es una canción en inglés. Casi no canto música en inglés, pero se me antojó. I ain't got nothing, and I don't want nothing at all. All I want is just a bit of your love. I ain't got nothing, Lord. I don't want nothing at all. All I want is just a bit of your love. And it don't matter if these seasons keep on changing. It don't matter if I'm getting a little old.
love.